¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Elías González y estamos aquí en el blog Amanecer, como de costumbre, hablando de mística, filosofía, espiritualidad, movimientos sociales, política, psicología y bueno, una serie de cuestiones más que vamos trabajando. Y en esta ocasión vamos a estar desarrollando una serie de unos cuantos videos en torno a uno de los místicos o escritores místicos quizás más representativos y más influyentes de toda la tradición de la mística cristiana, que es el pseudo Dionisio Areopagita, que en realidad, como lo vamos a estar platicando durante las siguientes sesiones, particularmente en esta que es más introductoria, pues no sabemos a ciencia cierta quién fue él, quién escribió, y sin embargo podríamos decir que es un antes y un después a partir de sus obras e incluso por lo menos un después, ¿no? Él marcó un parteaguas de los primeros, de tal manera que va a ser la gran influencia de la mística cristiana, más o menos desde el siglo VI hasta la actualidad, aunque ciertamente se ha venido leyendo menos, sin embargo, nos parece pues muy fundamental rescatarlo aquí en el blog Amanecer. Por eso mismo vamos a hacer una serie de videos en torno a la obra y pensamiento de este autor, como siempre, pues introductorios con el espíritu de que ustedes vayan directamente a beber de las fuentes, ahora sí que dionisiacas, no necesariamente las fuentes dionisíacas en el sentido griego, incluso nietzscheano de la palabra, pero sí de esta, digamos, obra o el corpus dionisiacum, ¿no? Como le llaman, de la obra de Pseudo Dionisio el Areopagita. Bien, esta primera sesión la vamos a dedicar a una cuestión muchísimo más introductoria. Van a ser unos capítulos donde abordemos básicamente algunas cuestiones sobre quién fue este personaje, qué obras escribió, cuáles son las ideas principales, algunas cuestiones en torno a su pensamiento, para posteriormente dedicar un video a cada una de sus obras, ¿no? Y con esto, pues básicamente vamos a ir desarrollando esta pues, serie de videos en torno a él. Vamos a empezar entonces comunicando algunas cuestiones generales, decirles y también pues aprovechando y haciendo algo de promoción, ¿no? También de las ediciones que se encuentran en castellano. Yo sigo la edición de BAC, ¿no? De la Biblioteca de Autores Cristianos, que aquí pues tenemos en este libro de aproximadamente 280 páginas, tenemos las obras completas del Pseudo Dionisio, incluyendo también un historia introductorio muy bueno, que es el que voy a seguir, ¿no? Que me pareció bastante bien, así como pues sus cartas, es decir, su obra completa. Entonces, como se dan cuenta, pues no estamos ante un autor que sea una obra gigantesca y sin embargo, pues fue bastante influyente, como ya lo mencionaba. De hecho, una de sus obras más importantes, quizás la más influyente en cuanto a lo que nos compete en este canal, que es la mística cristiana, pues es su libro Teología Mística, que apenas depende de la edición, pues, pero son alrededor de unas 10 páginas, ¿no? Entonces, en realidad, pues así de corto es este tratado y así de influyente fue, que cambió y determinó a grandes místicos como San Juan de la Cruz, el propio maestro Eckhart, etcétera, etcétera. Básicamente todo lo que conocemos en el mundo cristiano como la mística apofática. Y vamos a abordar un poco también estos conceptos que ya hemos trabajado también aquí en el blog Amanecer. Pero cabe recalcar que el Pseudo Dionisio va a ser pues, el gran maestro, de los primeros grandes maestros de la mística apofática, quizás solamente con su predecesor Gregorio de Nisa, ¿no? Que hay quien lo considera como el padre de la mística cristiana en el sentido literario, en el sentido de tipo de obra, del manejo de las fuentes, de cómo él va a exponer el camino espiritual cristiano. Va a ser Gregorio de Nisa, el cual también ya hemos abordado aquí y seguiremos explorando en otras ocasiones. Va a ser Gregorio de Nisa quien va, digamos, a poner muchísimo de los pilares, el diálogo con el neoplatonismo, etcétera. El Pseudo Dionisio, que es posterior, y ahorita voy a explicar esto, va a ser, digamos, como un parteaguas, lo decíamos, ¿no? Pero bueno, también decíamos que recomendamos la edición de Bach, muy, muy interesante, y aquí está, pues, básicamente toda su obra. Ahora bien, hablemos un poco del personaje, ¿no? El personaje es un personaje oscuro, de hecho, ante la pregunta
¿Quién fue el pseudo Dionisio Areopagita? La respuesta honesta es no lo sabemos, los investigadores no lo saben, hay muchas especulaciones y aquí vamos a plantear pues más o menos por dónde va esa investigación. A ver, ¿por qué pseudo? ¿No? Originalmente y durante muchísimos siglos más bien se conoció como Dionisio el Areopagita, sin el pseudo. A partir del siglo XIX, más o menos, a través de una serie de estudios, tanto más ya científicos, porque recuerden que antes de aquel siglo, como bien nos va a presentar Michel de Certeau, la mística como tal, pues era más bien un adjetivo, era algo que se vivía, algo que se experimentaba, pero pues no es que hubiera tratados, porque incluso estos grandes tratados, como los de San Juan de la Cruz o Santa Teresa, pues tienen un final, una finalidad mistagógica. No así, por ejemplo, ya los tratados sobre el estudio de la mística, ¿no? Entonces, cuando la mística se sustantiviza, ya se estudia con metodologías modernas y entonces, en el caso de este Dionisio el Areopagita, pues se hizo estudios sobre los manuscritos que se tienen, también cuestiones intertextuales, las obras de referencia, el tipo de filosofía y de pensamiento al cual está haciendo alusión o del cual se vale este autor para predicar o exponer sus hipótesis o su doctrina. Y entonces, pues la conclusión es que este personaje, no el autor de estas obras que históricamente se habían autografiado, digamos, con la autoría de Dionisio el Areopagita, pues no pudieron haber sido escritas antes del siglo V por lo menos, ¿no? Incluso no antes del siglo VI, probablemente. De hecho, pues bueno, las referencias más modernas nos hablan más o menos del 450 al 520 después de Cristo. Es la etapa histórica en la que se considera que este personaje escribió. Entonces, desde ese momento se le llama el pseudo Dionisio, porque no se sabe quién fue realmente. La manera de, digamos, de la autoría, como ustedes saben, en el mundo antiguo, eso de los derechos de autor y esas cosas, pues no existían y valían madres, ¿no? Disculpen la expresión, o sea, no eran importantes. Eh, entonces, más bien valía como el sello, en este caso apostólico, de autoridad que daba el nombre de Dionisio el del Areópago. Si recuerdan, en Hechos de los Apóstoles, Pablo va a predicar al Areópago en Grecia, en Atenas, y entonces ahí habla del Dios desconocido, ¿no? Ve el panteón de dioses griegos y ven a todos los grandes dioses griegos y entonces ve que hay un panteón, una estatuilla, un algo al Dios desconocido y entonces él dice, yo les voy a hablar de este Dios, el Dios desconocido. Y es cuando empieza a hablar de toda la experiencia cristiana y cuando habla de la resurrección es esta famosa frase, ¿no? Bueno, ya después nos hablas de eso, esta noción de que la cruz y la experiencia cristiana va a ser, pues, una locura, ¿no? Para los griegos y un escándalo para los judíos. Y entonces, en este acontecimiento, ¿no? que narra Hechos de los Apóstoles, de Pablo predicando en el Areópago, se cuenta, se narra que sí se convirtió gente, que sí hubo personas que después de ahí siguieron el camino, con mayúscula, como se conocía la vía cristiana en aquel momento, y siguieron a Pablo, y uno de estos personajes fue Dionisio, ¿no? Y entonces, pues se le conoce como Dionisio, el del Areópago o el Areopagita. Y entonces este personaje, que hoy se sabe pues que fue un monje cristiano, más o menos del siglo V, tuvo que haber sido, fue el que escribió esta obra. Una persona claramente letrada, claramente con muchísimo conocimiento de la filosofía neoplatónica de la época, que muy probablemente fue discípulo de Proclo, ¿no? Este gran filósofo neoplatónico. ¿Por qué se cree que fue discípulo de Proclo? Bueno, porque la filosofía que va a establecer Proclo, sus axiomas, sus teorías, la propia obra de Proclo, va a ser como una fuente claramente, aunque nunca aparece citado, ¿no? Nunca, el pseudo de inicio nunca cita a Proclo, pero se sabe que pues, la filosofía de Proclo está presente en la obra. Y a Proclo, que sí es un personaje conocido, más famoso, con mayores, digamos, insumos historiográficos para definir cuándo vivió, cuándo escribió, etcétera. Entonces, por eso se determina, ¿no? A ver, si este tal Dionisio citó a Proclo, por lo tanto no pudo haber sido anterior a Proclo. Y en ese sentido, pues tuvo que haber sido por lo menos contemporáneo o posterior. Digamos que fue más o menos contemporáneo, probablemente su discípulo, ¿no?
Proclo va a ser un gran filósofo griego neoplatónico que conoce el cristianismo, porque estamos hablando que es del siglo IV, conoce el cristianismo, incluso va a estudiar en Alejandría y va a ser compañero de Orígenes, ¿no? De estudios en Orígenes con Clemente de Alejandría y toda esta grande escuela, que si bien Proclo nunca se hizo cristiano, va a conocer el pensamiento cristiano, ¿no? Que ya en este momento ya está protegido o permitido en el Imperio Romano, ¿no? Entonces, este es uno de los motivos por los cuales, y esto lo podemos ver en el libro Los Nombres de Dios, el cual vamos a comentar en un siguiente video, en donde vemos la doctrina sobre todo sobre el mal, ¿no? Lo que Dionisio el Areopagita habla en torno al mal es casi un copy-paste del libro, de uno de los libros de Proclo, donde él aborda el tema del mal. Entonces, en buena medida, pues se considera que seguramente fue su maestro. De hecho, Dionisio muchas veces va a citar a su maestro y le pone un nombre, y Erotato o algo así, ahorita no lo tengo a la mano, pero pues los especialistas consideran que en realidad podría estar hablando de Proclo, su maestro, ¿no? Pero son especulaciones, pero hay argumentos. Lo que sí es un hecho es que aparece el pensamiento de Proclo en las obras de Dionisio y por lo tanto, por eso se le considera un pensador del siglo IV o V, seguramente monje y como decíamos con estudios en la filosofía neoplatónico y también con mucho arraigo en la tradición del manejo de la escritura, del manejo bíblico. Les decía yo entonces que seguramente esta autoría de Dionisio el Areopagita no era que él estuviera mintiendo o que estuviera, digamos, queriendo engañar, sino que daba el sello apostólico, ¿no? Es decir, esta es la tradición paulina y de hecho eso sí lo vemos muy presente, constantemente el sello de Dionisio citando a San Pablo una y otra vez, haciendo, digamos, como que él era maestro de su maestro, o sea, Dionisio se inscribe en línea, digamos, de las comunidades paulinas y presenta toda su obra como una continuación de esta teología. Y de esta manera, a la manera de sellar la obra como el Dionisio el Areopagita, pues de alguna manera le daba este sello apostólico y la tradición lo reconoció como un discípulo de Pablo, que eso le daba casi pues la envergadura de palabra de Dios, ¿no? Casi pues como si fuera lo siguiente a la escritura, ¿no? A la Biblia ya canónica. Y entonces durante siglos pues se le tomó por una elevadísima autoridad y por eso se le tomó tanto en cuenta y por eso místicos y místicas desde aquella fecha hasta el presente, por lo menos hasta el siglo XIX, pues lo van a tener tan en cuenta y lo van a leer y lo van a estudiar y va a determinar tantísimo a toda la tradición cristiana. Algunos dicen que quizás, por ejemplo, pudo haber sido Amonio Sacas, otro monje, pero por los motivos que yo les mencionaba, pues ahora pensamos que no pudo haber sido así por ese hecho, porque Amonio Sacas se sabe que murió en el 242, muchísimo antes que el nacimiento incluso de Proclo, y entonces, pues, ¿cómo pudieron estar las ideas de Proclo en este señor si es anterior? O sea, no sería del tiempo apostólico, es decir, Amonio tampoco fue discípulo de Pablo, pero pues digamos sí sería todavía anterior, ¿no? A Proclo y por lo tanto no pudo haber escrito esto. Hoy pues más bien se tiende a recurrir a eso, ¿no? Que fue un monje, quizás sí, muy embebido, muy metido en la mística de San Pablo y quizás en las comunidades paulinas, y de ahí surge pues todo el nombre. Algunas cuestiones básicas como importantes de su pensamiento o cosas que nos heredan. Una es que es la época del cristianismo dialogando con el neoplatonismo particularmente. De hecho, Lutero va a ser un crítico del pseudo Dionisio, que para Lutero todavía era Dionisio, ¿no? Porque va a decir Lutero que Dionisio heleniza más que cristianiza. Es decir, mucho se le ha criticado a este autor por utilizar demasiado las fuentes neoplatónicas y simplemente utilizar la fuente bíblica como para darle autoridad o peso a su filosofía. Pero en realidad hoy, y claro, esto es debatible, ¿no? Pero yo coincidiría muchísimo más con la posición de que es justamente al revés. Más bien, no es que Dionisio heleniza el cristianismo, sino que o que neoplatoniza el cristianismo, sino que cristianiza
el neoplatonismo, ¿no? Quiere darle un peso cristiano a eso. Es decir, estamos en la época en la que no solo este pseudo Dionisio, el mismo Gregorio de Nisa que ya mencionábamos, Orígenes antes, etcétera, se valieron de las fuentes neoplatónicas para poder expresar la experiencia cristiana, porque era la filosofía reinante de la época, básicamente, ¿no? De hecho, una de las cosas interesantes, ¿no?, que se me hace de los comentadores es que ven a Dionisio como un maestro y como un modelo a seguir para, por ejemplo, ¿no?, el Vaticano II, que también invita a descubrir en las otras tradiciones espirituales y culturales religiosas, como el budismo, el hinduismo, el islam, etcétera, este posible diálogo, así como en su momento el señor Dionisio hizo este diálogo y traducción de la experiencia cristiana en términos neoplatónicos, así también hoy la Iglesia y los místicos, pues lo podemos hacer desde otras coordenadas filosóficas y culturales que son las que nos tocan vivir. En el caso de este personaje, pues lo va a hacer desde allí. Y entonces estamos que el pseudo Dionisio va a ser una pieza fundamental en el engranaje de este diálogo entre el neoplatonismo, la filosofía griega y el cristianismo, y por lo tanto del hermanamiento entre la razón y la fe. Va a ser toda esta búsqueda que va a continuar durante toda la Edad Media, y ahí el pseudo Dionisio va a jugar un papel fundamental de cómo ponemos a dialogar la razón y la fe, ¿no? Por otro lado, también algo importante que mencionar es que vamos a tener, digamos, por lo tanto, un esquema 100% neoplatónico, ¿no?, en el que nos estamos, digamos, como expresando. Y entonces voy a seguir rápidamente la introducción, ¿no?, de este autor como para, del libro, ¿no? Este no es, lo que aquí voy a decir no es del pseudo Dionisio, es de la persona, ¿no?, que va a introducir el libro, ¿no?, Teodoro H. Martin. Y voy a sacar simplemente pues algunos datos que me parecen importantes, ¿no? Algunas, digamos, de las grandes, como aportaciones del pseudo Dionisio. Eso, o sea, digamos, toda la tradición neoplatónica, otro pilar importantísimo va a ser Plotino, ¿no? Y para Plotino, el todo es uno, es unidad. Y entonces, todo gira en torno, y aquí voy a citar, si el ser, los diversidad de seres fuesen emanaciones del uno, tendríamos la respuesta del monismo. Uno y ser son idéntica sustancia. Pero Plotino también va a lograr trascender esto, ¿no? O sea, digamos, lo que se trata en el esquema neoplatónico es cómo el alma, que originalmente viene de este uno, al igual que todo viene de este uno, va a primero emanar o primero, digamos, como diferenciarse de la unidad, siendo la misma alma una unidad, para después emprender el viaje de retorno a esta unidad. De esta manera, toda la filosofía plotiniana, o sea, de Plotino, va a estar orientada a este sistema de liberación, ascensión, unión, perfección o plenitud del ser humano a partir de cómo se va elevando espiritualmente en este conocimiento de la unidad. Digamos que uno de los grandes temas del neoplatonismo que va a estar presente también en el pseudo Dionisio va a ser cómo dar cuenta del problema entre la relación entre la unidad y la multiplicidad. Experimentamos o sabemos que hay una unidad, nos dicen los maestros, etcétera, pero lo que experimentamos es el mundo múltiple. Y entonces, ¿cómo se relaciona esta unidad y la multiplicidad? Pues la respuesta plotiniana, la respuesta neoplatónica va a ser con esta suerte de dialéctica o de juego del uno manifestándose, duplicándose, por decirse así, no per se duplicándose, ¿no? Pero manifestándose en la diferenciación, que al mismo tiempo, pues, requiere o impulsa un viaje de regreso para las almas y todos los seres hacia de nuevo la unidad, pero que ya pasa por todos los procesos purgativos y de unión y de purificación del alma. De hecho, para Plotino, y aquí el pseudo Dionisio lo va a tomar al pie de la letra y va a ser quizás una de las grandes aportaciones también del pseudo Dionisio, que va a poner como, va a cimentar esta división del camino espiritual cristiano en las famosas tres vías, ¿no? La vía purificativa, la vía
iluminativa y la vía unitiva. Pues bien, eso viene del neoplatonismo, Seo Dionisio lo va a rescatar y al final del día va a quedar para siempre marcada en la mística cristiana posterior. Bueno, pues a diferencia, sin embargo, aquí hay una distinción bastante interesante, ¿no? que hay que tomar en cuenta. Para el pensamiento neoplatónico, todo este camino, digamos, de emanación del uno y de regreso en torno a la unidad y a la totalidad, tiene que ver, sobre todo el regreso, con un esfuerzo de la persona que se purifica y alcanza, digamos, estos estados elevados de contemplación a través, o digamos, alcanza la unidad. En cambio, para Seo Dionisio, como un cristiano, va a asumir que esto no se da sin la gracia. Si recupera, por supuesto, el papel de la persona que va a tener en todo este proceso, cómo la persona tiene que poner su parte, cómo la persona tendría, digamos, que pues también valérselas y poner de su parte para esta purificación, pero al final del día es el propio Dios, la propia divinidad, la que llama y la que transforma a la persona. Entonces, el rol de la gracia en el Seo Dionisio ya tiene un rol cristiano y no es meramente un rol neoplatónico en donde el sujeto va elevándose, alcanzando estados superiores de iluminación o de conciencia, ¿no? Entonces, esto va a ser súper importante. Y entonces, al mismo tiempo, toda esta cuestión pues de la unidad que se desdobla en la multiplicidad, etcétera, Seo Dionisio lo va a explicar pues en términos trinitarios, ¿no? Como el Padre y su, digamos, su entrega al Hijo y el amor que hay entre ellos y cómo se van a través del Espíritu Santo comunicando. Bien, pues toda esta doctrina trinitaria ya va a estar presente en el Seo Dionisio, enfatizando por lo tanto su carácter cristiano, ¿no? Y no meramente neoplatónico, que podría haber sido neoplatónico y estaba bien, pero sí, ciertamente es importantísimo recuperar esto para hacerle justicia. De tal manera que el pensamiento de Dionisio no es meramente una gnosis, ¿no? Como va a ser todo el esfuerzo del pensamiento y de la mística cristiana de este tiempo, separarse del gnosticismo, que está muy relacionado con el neoplatonismo igualmente, para no confundir y no pensar que la unión a Dios va a ser a través de la gnosis, a través del mero conocimiento y por lo tanto la contemplación de esta unión y una fusión a través del esfuerzo personal del conocimiento, sino que va a tener que ver con este proceso de la gracia transformante, transformadora en la persona que va cambiando su propio dinamismo, conociendo, sí, pero al mismo tiempo llegando al no saber, pero tampoco es una agnosis, o sea, tampoco es una negación de la gnosis, que queda una suerte de nada, imperturbable, sino que es no saber, no sabiendo, toda ciencia trascendiendo de San Juan de la Cruz, es toda esta línea mística, desde Gregorio de Niza, el Cero Dionisio, Eckhart, San Juan de la Cruz, etcétera, toda esta línea apofática que tiene que ver con esta teología negativa. Y el Seo Dionisio va a ser quizás uno de los grandes maestros, por lo menos de los pioneros, en este paradigma de la mística cristiana. Bien, por aquí le voy a dejar, quizás ya mucha información. Simplemente aquí quiero pues mantener esto como un primer video de introductorio de quién fue este Seo Dionisio el Areopagita, y en siguientes videos vamos a explorar cada una de sus obras, ya digamos un poquito con mayor foco, con una lupa, igual introductoria, pero con mayor análisis de cada uno de sus textos. Nada, pues les invito a que nos den like en este video, que lo compartan, que nos dejen sus comentarios y que se suscriban aquí al blog Amanecer. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y hasta el siguiente video.